Eh, Buenos días, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Son en este momento las 9:23 del 24 de octubre. Pues he estado esperando a ver si entran estudiantes desde hace ya bastante ratico. Veo que no han entrado a este horario. Bueno, supongo, porque pues nos habían enviado también un correo en el departamento que este fin de semana tenían algunos laboratorios y otros tenían como un encuentro, creo que era de industrial. No estoy segura, ahorita no recuerdo bien el correo, entonces supongo que por eso pues no pudieron entrar porque pues ustedes son muy juiciosos con sus clases. Entonces, muchachos, pues la idea es dejar siempre la clase grabada para que ustedes después la puedan revisar. Sin embargo, pues como ahorita no hay estudiantes y yo ya di la clase de las 8 de la mañana, pues no quiero volverla a dar hablando sola porque no hay nadie. Entonces, esta clase de hoy yo la grabé a las 8 de la mañana con los chicos que entraron a las 8 y ese videito lo voy a subir como siempre al canal de YouTube y lo voy a dejar guardado ahí en nuestra aula virtual que ya se las muestro acá, se los voy a dejar acá porque pues es la misma clase, ¿sí? Si obviamente no tuviéramos la misma clase, pues ahí sí, así ustedes no estuvieran, pues grabaría la clase pues hablando sola, ¿sí? Porque pues yo entiendo que debido a compromisos también académicos, pues no pueden asistir. Entonces, aquí debajito, esperen un momentico, recuerden que lo gris ustedes todavía no lo pueden ver. Aquí debajito voy a poner las diapositivas que se trabajaron hoy y la grabación de la clase que se hizo con el grupo A. Voy a hacer como una pequeña narración de qué se trabajó hoy y qué van a ver en su grabación con el de la clase. Entonces, eh, hoy se trabajó la clase de derivadas de funciones en varias variables, máximos y mínimos, puntos de silla. Y trabajamos entonces las definiciones de valores máximos y mínimos ya en 3D, la definición de máximo local, de mínimo local y cuando ya uno compara los dos máximos, entonces el que está más arriba viene a ser el máximo absoluto. Lo mismo con los mínimos. Cuando usted ya compara los dos mínimos o tres que le aparezcan, bueno, todos los mínimos que le aparezcan, el que está más abajo viene a ser el mínimo absoluto. Entonces, para sacar los valores máximos y mínimos, se aplican en general dos teoremas básicos. El primer teorema es el que nos ayuda a encontrar los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos, acuérdense, en cálculo diferencial, uno los sacaba cuando sacaba la primera derivada y la igualaba a cero. Ese punto que me daba la derivada igual a cero era el punto crítico, o sea, era el sospechoso de ser máximo, mínimo o posible punto de inflexión. Entonces, aquí lo mismo, solo que en tres dimensiones, pues la primera derivada no es una sola, ¿no? Recuerden que es la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y se iguala a cero. Entonces, ese punto, que en este caso lo llamamos AB, donde esas derivadas son iguales a cero, entonces son los puntos críticos. Ah, bueno, y la otra posibilidad donde la derivada de f pues no exista. Ahí también puede haber un punto crítico. Entonces acá ese se le llama punto crítico o también se le conoce como punto estacionario. Aquí nos hace en el libro una observación, dice, nótese que la conclusión del teorema 2, o sea, de este, puede enunciarse en la notación de vectores gradientes como el vector gradiente de f de AB es igual al vector 0. Y obviamente porque el gradiente es el vector componente en x, derivada parcial en x, en y, más derivada parcial en y o en j, ¿no? Entonces, si las dos componentes son cero, pues me da que el vector gradiente es el vector cero, ¿no? Es como una conclusión sacada del teorema.
Bueno, para poder, entonces ya después de que sacábamos el punto crítico, entonces ahora sí aplicábamos unos teoremas. Entonces en cálculo diferencial teníamos dos teoremas, el teorema de la primera derivada y el de la segunda derivada. Aquí vamos a hablar de la extensión en 3 dimensiones del teorema de la segunda derivada. Pero para poder hablar de ese teorema vamos a definir o vamos a entender que es una matriz jacobiana. La matriz jacobiana es la matriz a la que se le va a sacar el determinante que está compuesta cada una de sus filas y columnas por sus derivadas parciales. Entonces, derivada parcial con respecto a la variable 1, sería la primera columna. Derivada parcial con respecto a la variable 2, sería la segunda columna. Derivada parcial con respecto a la variable enésima o cuésima, sería la última columna. Entonces, esta sería la matriz jacobiana. Y a esta matriz jacobiana, para hallar determinantes, para hallar máximos y mínimos, se le saca el determinante. Bueno, entonces aquí hablamos, voy a dar aquí rapidito esta. Entonces, bueno, dice, la prueba siguiente que se comprobará al final de esta sección, o sea, al final del ejercicio que vamos a hacer, es análoga a la prueba de la segunda derivada para funciones de una variable. Entonces, esta es la extensión de lo que ustedes vieron en la prueba de la segunda derivada por allá en cálculo diferencial. ¿Qué dice? Entonces, aquí esta prueba me está dando es como una receta, ¿cierto? Unos pasos a seguir. Entonces, en general, hallar máximos y mínimos es sencillo porque es simplemente casi que no pensar, es seguir una receta. Y ya luego de que ustedes sigan la receta, pues entonces ahí sí ya viene su habilidad algebraica. A veces algunos, y por ejemplo en el grupo A pasó eso, que me decían, no, profe, pero lo que pasa es que el ejercicio es complicado. Y realmente no es que sea complicado. El ejercicio es largo. ¿Qué de pronto puede volverlo complicado si no tenemos buenas bases de álgebra? Eso sí lo puede volver complicado. Uno tiene que saber factorizar, saber racionalizar, saber aplicar productos notables, saber resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y eso ustedes lo vieron en álgebra. En la primera parte, que es Fundamentos de Matemáticas Básicas, que es el primer semestre, donde les hacen como un repaso de todas las matemáticas de bachillerato, y en el segundo semestre, donde vieron álgebra lineal. Esas bases tienen que estar muy claras, porque eso es lo que puede hacer que sea difícil probar la segunda derivada para encontrar máximos, mínimos y puntos de silla, ¿sí? Pero realmente, si ustedes tienen muy buenas bases, esto es súper fácil porque es seguir una receta. Es como si me dieran una recetica de cocina. Primer paso, sazónela con tal cosa. Segundo paso, envuelva el rollito de carne en papel vinipel, por ejemplo. Tercer paso, métalo al horno. ¿Sí? Es seguir una recetica de cocina. Entonces voy a leer rápidamente esto. Dice, prueba de la segunda derivada. Suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco con centro AB y que la derivada parcial en el punto AB con respecto a X me dio 0. La derivada parcial con respecto a Y evaluada en el punto AB me dio 0. O sea que el primer paso es hallar los puntos críticos. Miren, es decir, AB es un punto crítico. O sea, para yo poder aplicar esto, yo ya debía haber aplicado el teorema 2, que era encontrar los puntos críticos. Luego viene el paso 2. El paso 2 es hallar el determinante de la matriz jacobiana. Recuerden que el determinante de una matriz, pues tiene unas reglas, ¿cierto? En este caso, como es una matriz jacobiana 2 por 2, el determinante va a ser muy sencillo porque significa que yo voy a multiplicar las diagonales. Entonces, del paso 2 voy a mirar aquí la nota 3. Para recordar la fórmula para D, que es el determinante de la matriz jacobiana, es útil escribirla como una determinante. Entonces, aquí iría en el determinante, primera fila o diagonal principal, derivada segunda o de segundo orden con respecto a X, derivada de segundo orden con respecto a Y. Y en la diagonal secundaria están las derivadas cruzadas en X
y en Y. Y pues, ¿cómo se resuelve? Se multiplica la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Aquí está escrito. Eso es para que sepamos de dónde salió, ¿no? Pero la formulita pues está escrita acá. Como la idea es probar ese determinante de esa matriz jacobiana, que es la matriz, recuerden que matriz jacobiana es la matriz de las derivadas, entonces yo tengo aquí en el punto AB. AB es el punto crítico y yo lo evalúo. Cuando yo lo evalúo en esta, me debe dar un número real, ¿sí? Recuerden que aquí me dice derivada cruzada de XY elevada al cuadrado. Mira, aquí está YX y aquí está XY. ¿Por qué queda elevada al cuadrado? Porque recuerden que la segunda derivada es para superficies continuas. Y cuando vimos derivadas parciales dijimos que si las derivadas cruzadas eran iguales es porque la superficie que yo estoy tratando es continua. Entonces, por eso es que usted puede poner XY o YX igual elevada al cuadrado. Eso me da un número en los números reales. Entonces, el paso 3 me dice análisis del resultado del paso 2. O sea, cojo este número de acá y lo voy a analizar. Entonces, tengo dos opciones. A y B. A y B es cuando el paso 2 me da positivo. Y C es cuando el paso 2 me da negativo. Voy a empezar por el último. Si D es menor que 0, entonces la superficie en el punto AB no es un máximo ni un mínimo local. En general, si no es un máximo o un mínimo local, se llama punto de silla, punto de ensilladura, ¿sí? Voy aquí a devolver un momentico. Acá, por ejemplo, aquí hay un cambio de curva, ¿cierto? Esto es un punto de silla. Hagan de cuenta que aquí va un jinete sentado acá, ¿listo? O acá, un punto de silla. Aquí sería sentado pero volteado, ¿no? Al revés. Entonces, aquí en 3D, lo que llamábamos nosotros puntos de inflexión son puntos de silla. Ahora, si el determinante es positivo, si el determinante de esa matriz jacobiana es positivo, yo tengo dos opciones, o que sea mínimo o que sea máximo. ¿Cómo desempato? Entonces me dicen, mire la segunda derivada parcial con respecto a X, o sea, esta, evaluada en el punto crítico. Si es positiva, es mínimo local. Si es negativa, es máximo local. Entonces, aquí está la prueba de la segunda derivada. ¿Cuándo fallaría? Miren que ninguno de los análisis está para D igual a 0. Si el determinante de esta matriz jacobiana me da igual a 0, la prueba no sirve. Es decir, no me da ninguna información, no puedo hablar de máximos, de mínimos locales o de silla, no puedo decirlo con seguridad, no funciona. ¿Listo? Bueno, y con el grupo A, entonces hicimos el ejemplito para poder aplicar estas partes, ¿cierto? Esto está acá, vamos a aplicar esos pasos. Este era el ejemplo. Entonces, para hacer este ejemplito, primero se sacaron los puntos críticos, es decir, derivé con respecto a X y con respecto a Y con ayuda de la calculadora de derivadas igual a 0. Eso me dio un sistema de ecuaciones lineales, lo simplifiqué y apliqué método de sustitución. Perdón, sistema de ecuaciones, no son lineales, ¿no? Apliqué método de sustitución. Es decir, en una ecuación, en este caso en la ecuación 1, despejé una variable que fue y esa la reemplacé en la ecuación 2. ¿Sí? Y listo. Me dio, ahí entonces empecé a aplicar factorización de aquí para abajo, todo esto de aquí para abajo, fue factorizando, que en el video que hice con el grupo A, ustedes pueden ver cómo se factorizó. Bueno, luego cogí cada uno de los factores y los igualé a 0. Y empecé a mirar para qué valores de X esto tenía solución. Encontré que de los 5 factores tenía solución para los números reales el factor 1, digamos que en el orden que me apareció, X igual a 0.
el 2x más 1 igual a 0, que me dio x igual a menos 1. Y el último, x menos 1 igual a 0, que me dio x igual a 1. Este azulito clarito y este naranja, aunque son factores, porque salieron en la factorización, no me sirven o no tengo que tenerlos en cuenta porque su solución son números imaginarios y pues la solución la estamos buscando en los reales. Una vez yo tenga el resultado de una de las variables, recuerden que yo tengo que encontrar los puntos críticos, es x y y, ¿no? En este caso me dio primero x, pues yo lo reemplazo en una de esas ecuaciones. Pues ¿en cuál? En la primera que yo despejé, que es más fácil, para encontrar y. Aquí se hizo. Entonces, miramos para el punto 1x igual a 0, para 2x igual a 1 y para 3x igual a menos 1. Y ahí encontré los puntos críticos. El punto crítico era 0, 0, punto crítico 1, 1, punto crítico 3, 3, menos 1, menos 1. Y ya con esto quedó hecho el paso 1. El paso 1 es el que más se demora, pero es el que del que depende que todo quede bien. Y es ahí donde toca demostrar que ustedes manejan muy bien todo lo algebraico, todo lo que saben de álgebra, factorización, productos notables, racionalización, resolver sistemas de ecuaciones. En el paso 2 es hallar el determinante de la matriz jacobiana, que esta es la formulita. Entonces, lo primero que uno hace es sacar en general las derivadas parciales con respecto a x, derivada parcial segunda con respecto a y, derivada parcial cruzada, en este caso me dio menos 4. Y luego los evalúo en cada uno de los puntos y encuentro los valores. Ya teniendo los valores, voy al paso 3, que es analizarlo. En ese análisis, pues miro, me dio para mi ejercicio ejemplo punto de silla, punto mínimo y punto mínimo. Y ¿qué me dio? Que ahí hay un punto de silla, hay un punto mínimo y hay otro punto mínimo, ¿cierto? Pero para mi respuesta, el punto de silla no puede estar en 2 dimensiones, tiene que estar en 3. ¿Cómo se saca la tercera dimensión? Evaluando ese punto que me dieron en XY en la superficie que me dieron originalmente, o sea, en esta. Aquí está la evaluación para el último punto. Y ahí sí ya tengo el punto de silla. En los puntos mínimos, entonces, ¿quién me va a definir si es mínimo absoluto o mínimo local? La tercera coordenada que sale de evaluar en la función, en la superficie, porque esta es la que me da la altura, esta es z. Entonces, como me dieron a la misma altura, menos 1 y menos 1, no hay un mínimo local y un mínimo absoluto, sino que los dos vienen a ser los mínimos de toda la superficie. Entonces, los dos son mínimos absolutos. A ver, aquí escribo completo. Mínimo absolutos. ¿Ok? Y pues nosotros hicimos la gráfica en GeoGebra y verificamos. Entonces, miren el punto de silla, nos dio acá. Perdón. El punto de silla, este punto de silla, me dio acá, miren, punto de silla. El mínimo absoluto, miren que quedaron al mismo nivel. Aquí yo puse los valores que me dieron para corroborarlo, ¿no? Por eso dice que lo vamos a verificar al final de la sección. Aquí lo estamos verificando. Entonces, el mínimo, yo llamé mínimo absoluto 1, mínimo absoluto 2. ¿Por qué los dos son mínimos absolutos? Porque los dos están al mismo nivel, quiere decir que son los mínimos de toda la superficie. Bueno, y quedó para la clase del martes trabajar el método de multiplicadores de Lagrange, que se aplica cuando me piden hallar máximos y mínimos de una función que está sujeta a una condición o restricción. Esto de los multiplicadores de Lagrange es muy sencillo. Miren, acá me dicen, hay que resolver este sistema de ecuaciones, luego evalúelos y ahí ya sabe quién es el máximo y quién es el mínimo. Es también como lo que se vio anteriormente, como una recetica de cocina. Simplemente una receta de cocina, muchachos. Es seguir las órdenes. Ahora, ¿qué es lo que de pronto se les hace difíciles a algunos?
si no tenemos buenas bases de álgebra, resolver este sistema de ecuaciones lineales es lo que puede ser complicado. Entonces, el martes vamos a trabajar eso con este ejemplo. Entonces, miren acá. Sé que es ¿por qué? Por método de Lagrange, porque dice, determine los valores extremos de f de x, y igual a x al cuadrado más 2y al cuadrado en el disco, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 1. Es decir, no me interesa todos estos máximos o mínimos de esta superficie. Me interesan los máximos y mínimos que se puedan dibujar en este disco. Los que están por fuera no me interesan, me interesan los que están dentro de este disco. Entonces, esa es la gran diferencia con el otro teorema, el teorema anterior, porque en el teorema anterior es libre, dice, haya los puntos máximos, mínimos o de silla, ya, para la superficie. Aquí me dicen, no es para toda la superficie, es para aquella superficie que está limitada por este disco. Y eso es lo que vamos a trabajar el martes, solamente en la primera parte. En la segunda parte ya trabajaremos, que eso se nos va como media hora, 20 minutos, porque es un solo ejercicio. Y en la segunda parte ya entraremos a trabajar integrales dobles. Y el sábado de hoy en 8, integrales triples, y ahí terminamos el tema del segundo corte. Entonces, ¿para qué? Dejo la grabación acá, que fue como un recuento, pero la grabación que les voy a subir al aula es la del grupo A, porque ahí está con detalle. No la hice aquí, pues porque no entró hoy ningún estudiante, pues yo sé por los compromisos académicos que también tenían hoy y que pues ya nos habían informado que tuviéramos, no sé la palabra, que lo tuviéramos en cuenta para aquellos estudiantes que no asistieran a las videoconferencias. Entonces nos vemos el martes, y el martes sí espero pues que estén todos, o bueno, o por lo menos el grupo que siempre acompaña para ver las explicaciones. Un abrazo muchachos y que tengan buen día.